Esta semana estamos aún atrasados. Si no me equivoco, la semana que viene deberíamos ponernos al día. No he revisado eso aún en el calendario de afuera de Israel. Estamos en Perashat Pinjas. Nosotros la leímos la semana que pasó. Y lo que nos vamos a preguntar esta semana, una pregunta muy interesante sobre Pinjas. Pinjas es hijo de Eleazar y Eleazar es hijo de Aarón. La gran pregunta es por qué Pinjas no era Cohen, sino que se hizo Cohen después que hizo todo esto con Zimbri y de hecho hizo algo asombroso, paró la Magifá. La Magifá es la Magifá, como yo no sé cómo traducir la palabra Magifá, debe ser como la... No sé cómo se traduce, pero que se estaban muriendo todos los que estaban metidos ahí y otros, así es como un incendio, apagó el incendio. No sé la palabra exacta en hebreo, pero conozco el concepto. Y él la paró con lo que hizo. Y como premio le dio a Hashem Cohen Leolam. ¿Qué significa Cohen Leolam? Para siempre. Todo el tiempo que haya aquí ahí va a estar Pinjas. Una vez, Hafez Haim, vivía en Radin, y había una yeshiva en Radin, y él era el rabino de ahí, un rabino muy grande, tuvieron ese mérito. Y había un muchacho que él no quería estudiar, porque le costaba. Y el director no sabía qué hacer. La verdad trató de hacer todo el Rosh Yeshiva y no avanzaba con el muchacho. Apareció el muchacho un día y le dijo al Rosh Yeshiva que él se iba. Le dijo, mira, antes que te vayas, anda a hablar con el Hafez Haim. A ver qué él te dice. Porque siempre hay que preguntar el Jajam y él es el más grande que hay. Así que es buen momento de que te vaya a preguntar y explica tu problema y a ver qué él te opina. Bueno, partió. Y fue donde el Hafez Haim, lo esperó, porque estaba estudiando el Hafez Haim. Y lo hicieron entrar, bueno, la señora, alguien así, o el mismo Hafez Haim, porque no eran como hoy en día, que hay un ejército de gente alrededor de los Jajamim. Y él entró, el Hafez Haim lo hizo sentarse, y le preguntó, ¿a qué vienes? Le dijo, me mandó el Yeshiva. ¿Y por qué? Porque la verdad es que decidió dejar la Yeshiva. Uy, ¿por qué las vas a dejar? Me cuesta mucho y no es para mí esto. Y ya lo he pensado mucho, no es que se me ocurrió esta semana, ni hace un mes, sino que hace ya más de un año y medio que estoy pensando en esto. Y ya se lo había comentado antes al Rosh Yeshiva. Y el Rosh Yeshiva quiere saber que me explique, que me ayude y que me dé la autorización para poder retirarme. El Hafez Haim le dijo, mira, yo te voy a explicar algo. ¿Tú sabes que yo soy Cohen? Sí, le dijo. Yo sé que tú eres Cohen. Y le preguntó el Hafez Haim, ¿y por qué soy Cohen? Bueno, porque usted es hijo de Cohen. Y entonces mi papá, ¿por qué era Cohen? Porque hijo de Cohen. Y así se fue. Hasta que llegó Aarón. Bueno, ¿y Aarón? Bueno, porque era descendiente, ustedes son descendientes de Aarón. Está bien, pero no todos los descendientes de Aarón iban a ser Kohanim. Nosotros descendemos de Pinjas. ¿Y por qué somos Cohen? Porque a Pinjas, le dijo, se le dio la opción de ser Cohen todo el tiempo que estaremos en este mundo. Hasta que venga la Geulá y empezamos todos juntos a subir. Y le pregunté, ¿por qué Pinjas se hizo Cohen? Y le dijo el Hafez Haim, le contestó el Hafez Haim,
Se hizo Cohen porque él hizo más de lo que debía hacer. Él no tenía ninguna obligación de matar a Zimri y de ser celoso con Hashem. Los que se debían ser realmente celosos de Hashem son los Kohanim. Él no era Cohen. Los que tenían que haber hecho el juicio ahí eran los Kohanim, pero no estaban. Y vino Pinjas y hizo más de lo que se le pidió. El Midrash dice que cuando uno hace más de lo que se le pide, es considerado sedaká. Así que de simple. Es como traer un corbán. Y hacer eso lo puso aquí como Cohen. Y de aquí estoy yo como Cohen. Ese es el esfuerzo que debe hacer una persona. Eso es lo que le va a dar siempre el esfuerzo. El esfuerzo le va a dar un premio por haber hecho lo que no estaba obligado de hacer. Porque él no podía. Psicológicamente hasta ahí estaba limitado. Él se superó y lo hizo. Pero la pregunta de nosotros es otra. La pregunta de nosotros es, ¿por qué razón no era Cohen? Antes, si era hijo de Eleazar Cohen. El papá de él sí era Cohen y sí era hijo de Aarón. Y esto es algo que es bastante profundo, como las cosas que me gustan. O sea, yo estas preguntas que les comento son cosas que he pensado años, no un día para otro. Años con la pregunta, años dándole vuelta, hasta que encuentro la solución. Bueno, que la encuentro no sé, porque cuando uno duerme, el alma sube y ahí recibe información. Lo más probable es que tenga alguien arriba, un ángel arriba que me ayuda para entender estas cosas tan interesantes. Así que para poder entender por qué Pinjas no era Cohen, lo que vamos a encontrar es fabuloso. La razón de que él no era Cohen, todas las razones, escúchenme, son estéticas, son externas. Nosotros de lo externo vamos a ir a lo interno. Es como una persona. Tú te juntas con una persona y te ves con una persona. Tú no estás viendo a la persona, tú estás viendo el cuerpo de la persona. La persona está dentro de ese cuerpo. Y con ese cuerpo se está revelando el alma de esa persona. Y lo que tú quieres es conectarte con el alma de la persona, con lo que hay adentro. El alma de la persona no representa solamente lo que lo mueve, no representa solamente sus pensamientos, sino que también el alma refleja, en hebreo se dice su maut, su esencia. Y lo que yo quiero aquí decirle, vamos a ir mucho más de lo exterior, de lo que se dice. Y vamos a ver cómo coincide. La razón fue que no era Cohen. Volvemos, la que explica y es la que se reveló como el cuerpo, que es una revelación de mi alma en este mundo. La que se reveló es de que la madre de Pinjas, que era la señora de Eleazar, ella era hermana de la señora de Moshe. En resumen, era la hija de Yitro, una de las tantas hijas de Yitro. Yitro era el joven de Midian, el señor de Midian. Bueno, ya vamos a empezar, ya están viendo alguna conexión con todo esto. Recuerden que
Él mató a Zimbrí porque estaba con una midianí, con una mujer de la misma país de la madre de él y de su abuelo. Bueno, pero ¿y cómo fue aceptado? Tú me vas a decir, ¿cómo fue aceptado el padre de Elazar para ser Cohen? Si estaba casado con una hija de Midian. Bueno, lo que pasó es que ellos, Elazar y la mujer de él, con lo que pasó en el Har Sinai, con la entrega de la Torá, ellos se purificaron en ese aspecto. Y así los hijos que iban a tener iban a ser Kohanim. Pero los hijos que ya habían nacido antes, como Pinjas, habían nacido antes de Matan Torah, ellos no podían recibir esa purificación. Para entender de qué se está hablando la purificación, lo que quiero decir es lo siguiente. Un Cohen no se puede casar por alajá con una Gioret, con una mujer que no fue judía. ¿Y cuál es la razón? La razón es, debido a la alta santidad de un Cohen, hay bastante regla con esto de los matrimonios. Por ejemplo, un Cohen no se puede casar con una mujer divorciada. Eso es algo que no puede un Cohen Gadol. Él se puede casar con una viuda, pero no con otra, o con una mujer virgen. Los Kohanim, cuando se divorcian, pasan problemas. Porque bueno, hay que encontrar una mujer mayorcita, porque en general ya pasaron alguna etapa del matrimonio, y que haya mujeres que cumplan condiciones de no ser divorciadas, o que no hayan tenido marido, o alguien que haya estado con ella de acuerdo a la ley. Eso no es fácil, sobre todo cuando son personas que es un poco más mayores, muy difícil. Porque en general aquí la gente se casa joven, no es que esperen. Y en el mundo exterior, las mujeres no se casan jóvenes, lo cual cuando llegan a los 40 lo lamentan mucho. Todas las que he conversado. Una vez me consultó una señora y me pidió que le ayudara, que hiciera tefilá para poder casarse, porque quería tener un hijo. Tenía 40 años, 41. Y le dije yo voy rápidamente al grano. Le dije, ¿por qué no te casaste hasta ahora? Miren, ella vino, yo le voy a contar lo que me pasó. Me lo contó rápido, sí, se los cuento rápido. Yo tenía un novio que tenía 20 años y estaba estudiando contabilidad. Y este novio ya lo conocía mi mamá. Mi mamá decía, por favor, cásate con él, por favor. Y yo conocí a un italiano que tenía una moto y que me sacaba para acá y para allá. Y dejé al contador. Pero el italiano no quería hijos. El europeo, esta mujer era latinoamericana, era europeo. Y este europeo no quería hijos. Bueno, me la pasé con él hasta los 35 años. Y de ahí ando buscando uno para poder casarme. Un rabino, hasta hoy en día
Lloro lo estúpida que fui, no haber escuchado a mi madre. Ahora que ya no puedo, lo único que quiero en mi vida es tener un hijo. Las mujeres deben casarse temprano. Y no hay que casarse con el actor principal de la película, porque eso siempre van para otro lado, van para abajo, no van para arriba. Hay que casarse con los que son tranquilos, como este contador que era tranquilo, pero el señor formó su familia, me contó que tiene sus hijos, vivió la vida tranquilo y bien, o la vive todavía. Entonces los Kohanim, como estábamos, tienen muchas restricciones con esto, porque tienen otra restricción los Kohanim. No se pueden casar con mujeres que se convirtieron al judaísmo. En el fondo que no nacieron en Israel. Fíjense que en la Perashá que viene va a venir cuando hicieron guerra con Midian, que fueron los que le hicieron la guerra a ellos y los vencieron y les quitaron su utensilio, sus ollas y todas sus cosas y sus mujeres. Y solamente aceptaron mujeres que no habían tenido marido ni hombre, porque por la santidad de Israel. Pero también con los keilim, asombroso, con los tiestos, con los utensilios, las ollas, los platos y todo eso, hubo que pasarlas por la mikve y limpiarlas también. ¿Cómo se llama? Le hicieron agalá, se llama. Agalat keilim, eso significa que fueron metidas en agua hirviendo, burbujeante, para que el tiesto bote la inmundicia. La inmundicia desde el punto de vista de nosotros. Y la razón, miren qué asombroso lo que hay aquí. La razón por eso está escrito en los poskim, y lo pueden ver si el que quiere en mi libro yo tengo un libro sobre Keilim, sobre los utensilios, y ahí yo traigo lo que dijeron los grandes rabinos de antes, de que la razón que hay que hacerle tevilá a los Keilim de los Goim es porque los Goim ellos están en un estado de impureza y no en un estado de santidad, de Kedushá. Ellos están separados de Hashem. Y yo cuando agarro los keilim de ellos, sea que los compre o que me los regalen, yo tengo que entrarlos en la santidad de Israel, y para entrarlos en santidad de Israel, yo tengo que purificarlos en la mikve. Y eso está en Midian también. Está en Midian. Ahí lo aprendemos, de la guerra con Midian. De ahí aprendemos esto, que los Goim están en otro nivel. Una persona, tanto hombre como mujer, que se casa con un Goy, está secularizando su santidad. Ella está cambiando su estatus de cercanía de Hashem a un estatus de lejanía de Hashem. Y mientras eso no se cambie, un Cohen no puede ser Cohen, pero un Cohen que tiene hijos no puede tener hijos Kohanim. Porque eso es un decreto divino. ¿Y cuál es el principal problema? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene esa lejanía de Hashem? Eso lo estudiamos de Midian también. La lejanía de Hashem es que ellos eran promiscuos. Recuerden la guerra, que fue la guerra que hicieron. Fue una guerra que agarraron sonot. ¿Sabe lo que son la palabra sonot? Mujeres por plata, que lo hacen por plata o sin plata, pero lo hacen sin matrimonio. Lo hacen solamente por placer.
No hay hombres que busquen una mujer para casarse, se vayan a un burdel a buscar señora. Porque esas no son para casarse. Esos eran Midian. Eso nosotros lo llamamos snut. Snut. Está escrito en la Kriat Shema. Lo taturu acharei levavchem be'acharei enechem asher atem zonim. Eso no va con nosotros. Ahí tenemos la prohibición de acercarnos a todas esas cosas. Tenemos la opción de acercarnos a eso, de no acercarnos a eso. Lota Turu. Hay un lav que no se puede acercar a uno a eso y hacerlo. Entonces, cuando todo un país tiene ese, por ejemplo, hoy en día, lo que le están enseñando a los niños, eso es snut. A los niños, los colegios les enseñan snut. Que el hombre es mujer, que la mujer es el hombre, que se puede casar con el que quiera, con esto, con grandes, con chicos. Eso es la peor snut. La snut no es de la parte humana mía. La snut es de la parte animal mía. Los animales no se casan. Puede ser que las palomas un poco, pero en general los animales, las palomas no son animales, son aves. Los animales se casan solamente por snut, por un instinto al placer. Esa es la palabra exacta. Por eso está escrito, no corras detrás de tu corazón. En el corazón están metidos los deseos del ser humano. Esos deseos de correr detrás del deseo es el animal. El animal lo hace, todo eso lo hace por deseo. Pero tenemos que, para dejar de ser animales, tenemos que entender que eso hay que hacerlo por tener hijos o por acercarse a Hashem. ¿Cómo nos acerca Hashem con eso? Porque Hashem nos dijo que teníamos que tener marido y mujer. Y teníamos que tener eso. El verdadero placer en la unión del hombre con la mujer es un placer espiritual enorme. Cuando entra la luz divina por la cabeza del hombre. En ese minuto se produce un placer enorme espiritual que desgraciadamente en nuestras generaciones se anula por el placer animal que viene inmediatamente y se borra. Eso es el daño de la snut. Y ese daño lo tienen porque todo el país lo tiene. Digamos, si pudiéramos ser adivinos, podríamos que a lo mejor sí haber permitido a alguna mujer que se está convirtiendo al judaísmo, la podríamos haber aceptado para casarse con Cohen, porque a lo mejor no tiene pgam de snut. Y ese daño se pasa a los hijos. Y un hijo de esos matrimonios no puede ser Cohen, porque el Cohen necesita el más alto nivel de santidad. Y ya se dieron cuenta que la snut es una cosa animal, está alejado de la santidad. Entonces, la razón de Pinjas no era Cohen es por eso. Porque la madre de él tenía el pgam de snut por ser de Midian. Y ese pgam no es compatible con la Keuná. Ahora, yo les voy a explicar un ejemplo rápido para que veamos lo que hace, cómo funciona en un ser humano el pgam. Había una vez un Dayan que tenía un juicio con dos personas y él llegó temprano. Y él llegó se demoró un poco, llegaron primero
las dos personas que tenían la discusión, llegó inmediatamente, un par de minutos llegó el juez, y empezaron, escuchó a uno, escuchó al otro, y así, les preguntó, opinó, otro le preguntó. Cuando llega el momento de dar el juicio, que ya tenía más o menos claro, él pensaba que, digamos, el número 1 era culpable y el 2 era inocente. Quiere decir que el número 1 tenía, no sé, que pagar o no, que era el culpable. Y cuando iba a escribir el fallo, el señor no podía escribirlo. Y se le venía otra idea para darle justicia, para perdonar al 1. Y otra vez pasó así solo una hora en eso. De repente le dijo a ellos, pensó algo y dijo, no, vamos a postergar este juicio hasta mañana. Bueno, se fueron. Él terminó lo que tenía que hacer. Se fue, se puso su chaqueta, que le había dejado en la entrada, como siempre. Y esa chaqueta, bueno, se la puso y se fue. Iba caminando, se iba a sacar algo del bolsillo, metió la mano y encontró un billete de $100. Él nunca había tenido dólares. ¿De dónde salió esto? Se puso a pensar y se dio cuenta inmediatamente que el número 1, que el que había quedado el culpable, le había metido un billetito adentro de su chaqueta. Y se dio cuenta que ya, sin que él supiera, y que él nunca lo hubiera tocado, ya lo estaba afectando a él para no hacer lo correcto. Porque cuando uno tiene, eso es una neguiá. Esa neguiá es lo que nos producen los pgamim. Los defectos nos producen neguiot en nuestro pensamiento y nuestro actuar. Nos relacionan con la otra cosa. Con la cosa, esto lo relaciona, Al-Dayan lo relacionaba con el número 1. En el caso de que tiene Pgam Nidá, el Señor está relacionado con los problemas de Nidá. Una persona, los mamzerim, por ejemplo, yo me he dado cuenta que tienen negiot con el snut, les gusta el snut. Todas las cosas están pegadas. Y esas cosas que están pegadas, esa es la sospecha que podría haber tenido que puede tener un Cohen que se casó con una mujer que tiene el Pgam de Snut. Ahora, ¿qué hizo Pinjas? Pinjas fue y primero pensó que pensar, recuerden que el juez estaba pensando, en los pensamientos se le había metido eso, pensó y entendió que él tenía que ir a matarlo. Y cuando fue a matarlo, el Señor tuvo que hacer un esfuerzo enorme para hacer eso, como lo escribe la Guemará. Y llegó y lo hizo. Cuando lo hizo, se reveló algo enorme. Pinjas no tenía el daño de la snut. Su madre no la tenía, era santa. Lo pensó y lo pudo hacer, no como el juez, que cada vez que iba a decir que él no era culpable, se le dio una opinión para que no era culpable. Lo mismo tendría que haber sido Pinjas. Cada vez que decía, ¿qué está haciendo este Zimbrí ahí? Tendría que encontrar una razón. ¿Para qué estaba ahí? Para justificarlo. Fíjense la gente cómo justifican todo, porque están relacionados con lo que se está hablando. Tienen relación. Yo cuando a veces hablo de que es muy malo y muy insano tomar los remedios que hay hoy en día, porque no son remedios que Hashem hizo, son teorías nuevas que tienen que, bueno, y no vamos a hablar de eso ahora, y todas las personas sin ninguna razón se empiezan a molestar por lo que estoy diciendo, porque tienen neguiot, ellos ya se casaron con esos remedios y se casaron con las teorías masónicas de la OMS. Entonces, ya uno no puede contra ellos. Eso fue lo que hizo Pinjas. Pinjas reveló que Pinjas, de verdad, fue siempre Cohen.
Pero eso había que revelarlo en este mundo. ¿Sabe cómo se revela un mamzer? Que él no es mamzer. Cuando se pasó toda esta vida haciendo bondad y dedicado a la Torá y se hizo Talmid Jajam. Eso es la Gemara. Un mamzer Talmid Jajam es más grande que un Cohen. Un Cohen no puede ser mamzer. ¿Alguien más grande que un Cohen puede ser mamzer? No. Se reveló que no era mamzer. Porque para poder darle a la persona el estatus requerido, tiene que pasar la vida para llegar a ese estatus. Porque por algo nació en otro estatus. Eso es lo que fue que hizo primero que Pinjas no fuera Cohen, y después fue lo mismo lo que hizo cuando él demostró con sus actos que él no tenía eso que se pensó, que él estaba limpio y era un alma limpia. Shabbat Shalom, siempre en alegrías y siempre es conectado con Hashem Baraj. Amén.